Hoy en específico quiero hablarles de la sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor. Si usted recuerda, hay un himno muy conocido, muy especial, que lo conocen en muchos países, en diferentes idiomas, y es Sublime Gracia o Amazing Grace. Este himno es un himno muy bonito, ¿verdad? Que lo sabemos, que lo cantamos, que recordamos la gracia del Señor. Este himno fue escrito por un pastor inglés llamado John Newton. Él escribió esta canción. John Newton, antes de ser pastor, el trabajo que él tenía, él era capitán de un barco. Y él en ese barco iba a traer personas de África y los traía a Inglaterra. Y esas personas eran esclavos. Él estaba a cargo de ese barco donde tenían el tráfico de esclavos. Iban a traer esclavos y los vendían. Y una vez en una tormenta que había, estuvo de cerca con la muerte. Y en aquel momento vio la gracia de Dios obrando a su vida. Él se convirtió a Cristo, cambió su vida completamente, empezó a asistir a una iglesia, empezó a prepararse y años más tarde se convirtió en un pastor. Cuando era un pastor, recordó cómo la gracia de Dios había obrado en su vida y escribió esa canción, Sublime Gracia del Señor. Cuando hablamos de esa gracia del Señor, no es cualquier gracia, es una gracia sublime, es una gracia divina que nosotros como humanos no podemos dar de esa gracia. Si usted sabe, es muy común hablar entre nosotros de periodos de gracia, y en esos periodos de gracia que tenemos hacia otras personas, son unos cuantos días. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda, le dan un periodo de gracia de X cantidad de días, pero terminando esos días, bueno, tiene que cumplir. Es más, cuando estamos rentando en un lugar, dan cierto periodo de gracia. Algunos dan 3 días, otros 5 días de periodo de gracia. Eso quiere decir que usted puede pagar la renta sin ninguna penalidad hasta el día 3 o hasta el día 5. Es un periodo de gracia. Ahora, cuando venimos y vemos la gracia del Señor, ¿qué es la gracia del Señor? Necesitamos empezar conociendo qué es la gracia. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos da. La gracia es el amor inmerecido que Dios da a cada uno de nosotros. Es algo que no merecemos. Y ahí es cuando empieza el recorrido. Ahí es donde empieza el camino de gracia. Cuando empezamos nosotros a caminar en la gracia del Señor. Está la gracia del Señor y nosotros empezamos a dar los primeros pasos, a ir en esa dirección. Pero ahí la gracia del Señor va obrando en cada uno de nosotros. Cuando meditaba sobre este tema, me ponía a pensar en los niños. Todos hemos estado familiarizados con un bebé, y cuando un bebé recién nacido, pues usted tiene que atenderlo de cierta manera. Empieza esa gracia, ¿verdad?, de los padres, ese regalo de los padres hacia los hijos o del que esté alrededor del niño. El niño no puede caminar solo, el niño no puede alimentarse solo, el niño no puede cambiarse de ropa solo. Entonces hay que asistirlo, hay que atenderlo, y en todas esas necesidades que tiene hay que ayudarlo. Conforme el niño va creciendo, se va independizando y va teniendo otras necesidades. Y es allí donde empezamos en el caminar, en el crecimiento del niño. Vamos actuando, vamos ayudándolo. Quizás al inicio tenemos que darle su comida en la boca. Cuando ya llega más del año o 2 años, ya quiere solito agarrar la comida y ponérsela en la boca e ir comiendo solo. Y poco a poco va creciendo. Quizás primero está en una silla adecuada para el bebé, pero ya después ya creció y ya no cabe en esa silla, ya está grande.
Los periodos de gracia van cambiando, la gracia va cambiando. El favor, la ayuda, la atención hacia ese bebé va cambiando y va siendo de una manera diferente. De la misma manera, Dios está obrando en nuestras vidas. Y vamos a ver la palabra del Señor, por supuesto. En la palabra del Señor encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 35, hay una anécdota muy bonita, algo que sucedió, ¿verdad?, con Jesús, cuando empezó a llamar a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que el día siguiente Juan estaba otra vez allí con sus 2 discípulos. Estoy en San Juan, capítulo 1, verso 35, el 36. Dice, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró lo siguiente: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Jesús les dijo, vengan y vean. Mire, qué interesante relato, donde empieza a obrar la gracia de Dios con los discípulos. Pensemos primero en los discípulos. Ellos vienen, tenían curiosidad, habían escuchado de Jesús, empezaba a ser famoso Jesús en aquel entonces, y entonces vienen con curiosidad, querían conocer a Jesús, querían entender muchas cosas. Y una de las cosas que preguntan, ¿dónde vives? Me imagino que eso incluía cómo vives. Nos gustaría conocerte más de cerca. Imagínese usted si hoy día en los famosos hay personas que tratan de conocer más a fondo cómo viven las personas. Si usted quizás ha visto algún reportaje y van y entrevistan a un cantante, lo visitan en su casa y empiezan a ver cómo vive, cómo está a su alrededor. Y hay mucha gente con deseo de saber, ¿verdad?, cómo vive esa persona. Es más, muchos los imitan. Ahora imagínense a Jesús. Aquellos discípulos querían saber cómo vivía, dónde vivía Jesús. Y sabe que Jesús les dice, vengan, vengan y vean. Vengan y miren ustedes mismos. Desengáñense ustedes mismos. Aprendan ustedes mismos. Y empieza y les comparte, los lleva al lugar donde él estaba. La palabra del Señor dice que ya era tarde. Aquellos discípulos se quedaron ahí con Jesús. Jesús los invitó, estuvo con ellos, les estuvo hablando, enseñando. ¿Sabe algo interesante? Dice la palabra del Señor que después de esto, cuando ellos salieron de allí, entonces Andrés, hermano de Simón, era uno de estos hombres que había ido con Jesús. Al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Amados hermanos, ellos salieron con una fe tremenda. Ellos salieron seguros que habían encontrado al Mesías, de lo que les había hablado Juan el Bautista, de lo que habían aprendido, de lo que habían leído de las Escrituras. Ahora ellos estaban seguros que lo habían encontrado. Y ahora viene y llama a su hermano y dice, ven tú también tienes que verlo, tú también tienes que encontrarte con Jesús. Y sigue hablando la historia, que cuando llegan empieza, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, tú eres Simón y tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Y empieza, hermano, esa relación. Y sabe que hay otro que también más adelante, Felipe se da cuenta también y va y llama a su hermano Natanael y le dice, hemos encontrado aquel que Moisés habló y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, el carpintero. Y empieza a decirle, y aquel todavía incrédulo, a ver cuántos se identifican con él. Y dice, ¿quién es ese? ¿El carpintero de Nazaret? No, hombre. De ahí no va a salir nada bueno. No creo, pero voy a ir a ver. Y cuando llega Jesús y le dice, mira, él es mi hermano. Y le dice, sí, te vi cuando estabas debajo de aquel árbol.
Y aquel hombre se queda sorprendido de quién realmente le estaba hablando, que lo vio, ¿verdad? Que sabía qué había hecho, conocía su pasado. Amados hermanos, era la gracia del Señor obrando. La gracia del Señor se estaba encontrando con esos personajes. Y sabe que ahí hay un llamado. Y entonces Jesús les dice a ellos, sígueme. Y allí es donde empieza el caminar. Ahí es donde empiezan a conocer más de cerca a Jesús. Mire, la palabra dice en el verso 42, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Y después de esto dice, al día siguiente, voy en el verso 43, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Interesante. Ahí, mire, en el camino cuando nos encontramos con Jesús, primero es ven y ve. Segundo es ven y sígueme. En ese proceso que nos encontramos con el Señor, el camino de la gracia comienza con un llamado y nos dice vengan y vean. El Señor nos está llamando a venir. El Señor nos está llamando a ver, a desengañarnos. ¿Sabe que muchos están en ese paso hoy día? Quizás usted que me está viendo el día de hoy está en ese paso de curiosidad. Hay curiosidad, hablan del Evangelio, hablan de Cristo. Yo quiero conocer un poquito más. No queremos compromiso, por supuesto, ¿verdad? Pero sabe que Jesús lo invita sin compromiso alguno. Jesús invitó a aquellos discípulos de Juan a que vinieran a ver dónde vivía sin ningún compromiso. No les dijo, bueno, primero tienen que hacer un compromiso para en vez de ir a ver allá donde yo vivo. No, vengan y vean, desengáñense, vengan. Los invitó, hermano, les mostró, les habló, les enseñó. Una vez ellos se desengañaron, una vez ellos vieron, ahora venía el otro llamado. Luego pasa a sígueme. Luego hay un llamado. Jesús iba a ir ahora a Galilea, iba a ir a otro lado. Lo primero vean, conózcanme aquí donde estoy, cómo soy. Y ahora Jesús les está diciendo, ahora ya me conocen, ahora síganme. Ahora esto requería un compromiso. Seguir a Jesús requiere dejar ciertas cosas. De seguir a Jesús requiere dejar ciertas costumbres que tenemos, hábitos que tenemos. Pedro tuvo que dejar las barcas, las redes. Muchos hermanos tuvieron que dejar trabajos, muy buenos trabajos, donde había muy buen dinero. Un ejemplo de ellos es Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era uno de los que vivían mejor de aquella época, cobrando impuestos. Es más, hasta podían cobrar un poquito de más ahí, se hacían muy ricos. Tenía quizás el trabajo que muchos que querían tener. Pero ¿sabe qué? Cuando pasó Jesús en aquel lugar, le dijo, sígueme. Le hizo un llamado. Quizás Mateo en algún momento, ¿verdad?, ya había escuchado de Jesús, había visto cómo Jesús obraba, caminaba, ministraba a la iglesia, a la gente que estaba a su alrededor, los sanaba. Pero ahora viene el llamado y le dice, sígueme. Y Mateo deja todo y sigue a Jesús. Amados hermanos, ¿en dónde estamos en el proceso? La gracia del Señor nos llama. Hay un llamado que tenemos cada uno de nosotros a caminar, a peregrinar. El peregrinaje de la gracia, el camino de la gracia, el sendero de la gracia. Muchos de nosotros hemos caminado y hemos hecho caminatas largas, ¿cierto? ¿Sabe? Allí en el camino necesitamos muchas cosas. Quizás usted ha hecho caminatas de varias horas. ¿Y qué es lo que encuentra en el camino? Quizás en el camino va a encontrar un árbol muy grande que le da sombra y va cansado y tiene calor y llega a aquel lugar, debajo de aquel árbol y dice, ay, qué bueno que está este árbol grande, qué bonito que está este árbol, gracias a Dios por este árbol, porque puedo estar ahí abajo del árbol y refrescarme por un momento. Quizás usted sigue caminando y más adelante usted va a encontrar agua
Gracias a Dios porque hay agua. Entonces usted está teniendo ciertos medios que se le está proporcionando para que usted siga su camino, medios de gracia en el camino. Y Dios de diferentes maneras está para ayudarnos durante el camino. Imagínese usted que Elías iba en un camino en el desierto, cansado, ya no aguantaba. Y allá en aquel camino Jesús le envía cuervos para que lo alimenten. Siempre la provisión del Señor para ayudarnos. Siempre hay una provisión en el camino. Hermano, Dios quiere traer esa provisión a nuestro camino, pero siempre y cuando nosotros aceptemos el favor de Dios. La provisión de Dios está ahí. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere socorrernos, Dios quiere acompañarnos en el recorrido que estamos iniciando de este año. Hoy es el primer domingo, tenemos 51 domingos más para venir a la iglesia y congregarnos. Tenemos 364 días para seguir viviendo, trabajando durante este año. Hay muchas cosas por hacer durante este año. Ese recorrido el Señor quiere acompañarnos. El Señor quiere estar con nosotros. Por eso nos dice, ven y ve, ven y ve. ¿Cómo podemos conocer más al Señor? Por medio de su palabra. Hoy día el Señor nos dice, ven y ve. Quizás hoy día decimos, me gustaría acompañar a Jesús en donde Él está. Poder verlo, poder, como aquellos discípulos, poder ver dónde duerme, dónde se hospeda, dónde está. Pero sabe, hoy el Señor quiere venir y morar en nuestros corazones. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La gracia del Señor, hermanos. La gracia del Señor. El Señor nos llama a caminar con Él. El Señor nos dice, yo quiero entrar y habitar en tu corazón. Yo quiero caminar contigo. Y sabemos que cuando caminamos con el Señor, siempre habrá provisión. Lo primero entonces dijimos es ver, ¿verdad? Conocer, es acercarnos al Señor. Es un llamado que el Señor nos hace. Segundo dice, sígueme. Él promete, ¿verdad? Él tiene promesas cuando lo seguimos. Y dice, y serás. Cuando llamó a aquellos discípulos, les dijo, sígueme. Y eran pescadores, ¿no? Y ahora les dice, ven y serás pescador de hombres. Ven y ahora tú vas a predicar. Tú vas a ir a diferentes lugares. Te voy a comisionar. El Señor, después que lo seguimos, el Señor nos da sus promesas y el Señor nos comisiona y nos dice, ve y haz esto. Ve y predica el evangelio. Ve y haz discípulos. Ve y comparte con otros. Ve y llama a otros que vengan y que conozcan. Amados hermanos, en el camino de la gracia, ¿en dónde se encuentra usted en el camino de la gracia? Es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿en qué parte del camino estamos? ¿En qué parte del camino vamos? Lo primero que el Señor nos hace es un llamado. El Señor nos ha llamado, todos los que estamos el día de hoy conectados, todos, ¿verdad? Los que están quizás viendo esta transmisión, han sido llamados, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han sido llamados? Todos hemos sido llamados. Dios nos ha llamado. Dios nos ha dicho, ven, ven y ve lo que voy a hacer. Ven y ve. Eso es, hermanos, el Señor nos llama, ven, vente, acércate, vengan a mí los cansados, los cargados, yo los haré descansar. Quizá muchas veces hemos sido cansados, cargados, enfermos con el Señor, con diferentes problemas, pero el Señor nos dice, ven, acércate, hay un llamado. ¿De qué manera nosotros estamos aceptando ese llamado que el Señor nos ha hecho? ¿De qué manera usted y yo estamos respondiendo al llamado que el Señor nos hace de venir y ver? ¿Hemos aceptado el llamado del Señor? ¿Cuántos han aceptado el llamado de Dios? Segundo, somos desafiados. Y aquí es donde empiezan las cosas. Quizás el llamado de venir y ver, todos estamos allí.
Todos nos hemos acercado al Señor por una u otra razón. Nos hemos acercado al Señor porque Él nos ha llamado. Ahora viene el segundo desafío y somos desafiados a seguir a Jesús. Ahora sígueme. Había un hombre que era muy rico, pero ese hombre se portaba bien, cumplía con todo lo que decía la Torá, los mandamientos, él los cumplía. Y viene a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿tú sabes los mandamientos? Y le dice: sí, lo sé, y cúmplelos. Desde mi niñez, desde mi juventud he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dice: bueno, ya que has cumplido todo, lo que tienes que hacer es vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y sígueme. Desafío. Ay, aquel hombre se puso triste, agachó la cabeza y regresó decepcionado. Amados hermanos, nosotros necesitamos dejar muchas cosas para poder seguir a Jesús. A veces tenemos que dejar cosas que nos tienen cómodos. A veces es cómodo estar en casa, ¿verdad? Decir: no, ¿para qué ir a la iglesia? Me quedo aquí tranquilo. Hay que dejar la comodidad, hay que dejar muchas otras cosas. Hay que dejar las malas costumbres que tenemos. Necesitamos renunciar a aquello malo que estamos haciendo. Y ahí es donde cuesta renunciar a nuestro orgullo. Es que yo hago lo que yo quiero. Y ya medio se tuerce el pastor y ya no hace las cosas como yo quiero. Y ya, pues ya no más. Hasta aquí se acabó, pastor. Ya no estoy dispuesto a ayudarlo. Y hermanos, necesitamos nosotros hacer una renuncia para seguir a Jesús. Estamos siendo desafiados a seguir a Jesús y a creer en sus promesas, a creer en su palabra. Ese es el desafío que tenemos. No solamente a curiosear, solo ser curioso y ver: es eso, sí, eso es Jesús, qué bonito. Está bien, Jesús, ahí que se quede. Necesitamos ir al plano de la acción. Necesitamos llegar a la acción y a seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días, sígame. Tomar la cruz es lo que cuesta. Seguir a Jesús, por supuesto que no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque tenemos, amados hermanos, el recurso de la gracia de Dios. Tenemos el favor de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice el resto del texto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y muchas veces, hermanos, decimos los textos y decimos: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pero cuando nos conviene, ¿no? Se compra el número de lotería y dice: ahora sí, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y quiere hacer algo y ahora sí, todo lo puedo en Cristo. Pero sabe que ahí es cuando debemos decir, cuando el Señor nos llama, de decir: voy a seguir a Cristo porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me va a dar la fuerza, Él me va a ayudar. Por eso dice: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. ¿Quién me podrá detener de seguir a Cristo? Pregúntese usted el día de hoy. ¿Qué me va a detener de seguir a Cristo? Que nada ni nadie nos detenga de poder seguir a Cristo. Cuando nosotros aceptamos el desafío de seguir a Jesús, cuando nosotros renunciamos a aquello que nos detiene, es ahí cuando entonces con gozo aceptamos la gran comisión. Entonces no tenemos ningún problema con ir y hablarle a alguien de Cristo. No tenemos problema con invitar a alguien que venga a la iglesia a conocer del Señor. No tenemos problema con ir y compartir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos decidido seguir a Cristo. Yo quiero decirle esta mañana, si usted tiene problemas para compartir la palabra del Señor, si usted tiene problemas para ir y hacer discípulos, para aceptar la gran comisión, ¿sabe por qué es? Porque todavía no ha aceptado el desafío de seguir a Jesús. Todavía estamos mirando, todavía estamos ahí, ¿verdad? Vamos viendo: ¡ay, qué bonito el Señor! ¡Qué bonitos los milagros! ¡Ay, sí, Jesús, qué chulo es! Todavía estamos en ese plano. Necesitamos llegar al otro nivel. Por eso estamos hablando del camino de la gracia. Tiene un inicio, pero también tiene un seguimiento. Vamos caminando, vamos avanzando día a día. ¿Sabe? Es como los meses.
o como los días de la semana, para hacerlo más práctico. No podemos quedarnos todo el tiempo en domingo, que sería chulo, ¿no? Bonito, que nos quedemos en domingo. Quizás el domingo, el día del Señor, el día de descansar, y ya viene el lunes, ¿cierto? Inevitablemente va a llegar el lunes, va a llegar el martes y el miércoles. Los días van pasando. De la misma manera, nuestra vida debe de ir cambiando. La Biblia dice que debemos de ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento, hasta que el día es pleno. Nuestra vida espiritual debe de ir en aumento. Empezamos con ese llamado de venir y ver. Ya venimos, ya miramos lo que Dios hace, lo que Dios es. Ahora está el desafío de seguir a Jesús. De donde nosotros tomemos la decisión de seguir a Jesús y creer en sus promesas, para que luego, cuando seamos comisionados, no haya ningún problema. Cuando el Señor le dice, mira, ahora te toca hacer esto, con gusto, Señor. Por eso es que a veces no queremos. Hermano, ¿quiere servir con los niños? Ay, no sé, pastor, como que si no, los niños no es lo mío. Entonces dijera, ay, tampoco. Entonces vaya a la cocina y ayude. No, hermano, está el agua, se me quema. No quiere nada. La comisión, pues vamos a ir a evangelizar. A evangelizar. No quiere esa gente, usted ya no quiere nada con el Señor. Y hay un montón, hermanos, de obstáculos. Y hay un montón de cosas, ¿verdad?, que no se puede, ¿no? Excusas. Pero ¿sabe por qué? Porque la decisión de seguir al Señor no ha sido tomada. No hemos tomado esa decisión firme, decir, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré, Señor. Entonces de allí somos comisionados. Amados hermanos, es la gracia del Señor obrando. La gracia del Señor va operando en cada uno de nosotros. ¿En dónde está operando la gracia del Señor en su vida? ¿Y de qué manera está respondiendo usted a esa sublime gracia del Señor? ¿Sabe que es tiempo de reflexionar? Es tiempo de que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero de esa sublime gracia en mi vida. Señor, yo quiero abrir mis ojos espirituales y ver de qué manera tu gracia está obrando ahí en mi vida. Hermanos, el Señor nos está llamando, nos está invitando, ven y ve. Y nosotros sentados, sí, Señor, al rato miro. Señor, ahorita no tengo tiempo. El Señor nos está desafiando, sígueme, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero Señor, hay desafíos, pero no puedo. Señor, el trabajo, Señor, el clima, Señor, la familia, Señor, la mujer no me deja. Los hijos, Señor, sígueme. El Señor les dice, sígueme. En el camino vamos a encontrar la gracia de Dios. En el camino la gracia del Señor va a ir operando. La gracia del Señor va a ir abriendo puertas de tal manera que vamos a poder avanzar. A pesar de los obstáculos, a pesar de las distracciones, vamos a seguir adelante porque la gracia del Señor va a obrar en nuestras vidas. Pedro fue uno de esos hombres que necesitó la gracia de Dios. Un hombre que normalmente se conoce de pocas letras, el estudio que tenía, su trabajo pues era ser pescador, hermano, y de ahí empieza la gracia. De ahí empieza la gracia. Mira, yo te voy a convertir en pescador de hombres. Mira, sígueme. A pesar de sus fallas que tuvo, el Señor le dice, Pedro, ¿pero tú me amas? Y ahí viene, y mire la gracia del Señor. Después que Pedro le había fallado, el Señor viene a decirle, ¿pero tú me amas, Pedro? El Señor estaba viendo más allá de la falla que había tenido Pedro. El Señor le dice el día de hoy, ¿tú me amas? Y la gracia obrando, hermanos. Nos sentimos inmerecedores de ese favor de Dios. Es cierto, no somos merecedores, pero no es por nosotros, es por la gracia de Dios. La gracia que está obrando a favor suyo. La gracia que le está dando una oportunidad más el día de hoy. Yo quiero orar por usted el día de hoy. No sé en dónde está. No sé si apenas Dios lo está llamando y usted está recibiendo el llamado de Dios. Acepte ese llamado que el Señor le está haciendo. No sé si está siendo desafiado a seguir a Jesús. Acepte el desafío en creer en las promesas del Señor. O si usted hoy día está siendo comisionado, ahora el Señor le dice, mira, tú me has seguido, ahora tú ve, haz discípulos.
¿En dónde estamos el día de hoy? Es esa sublime gracia que va a estar operando en nosotros, que va a seguir allí, no se va a acabar en todo el camino hasta que nos presentemos delante del Señor. La gracia va a seguir operando en nuestras vidas. Yo quiero orar por su vida el día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo especial, por este tiempo de poder reunirnos, Señor, por este medio y poder meditar sobre tu gracia. Señor, esa gracia que está operando en nuestras vidas, que está operando en nuestros corazones, Señor, obra de una manera muy especial, Señor. Que seas tú obrando en nosotros, trabajando en nuestros corazones, Señor. Que tú llenes nuestro corazón, Padre. Que haya en nosotros esa paz, recordando que tu gracia está obrando, recordando que tú estás haciendo algo especial allí, que cuando te necesitemos en el camino, Señor, tú vas a estar allí, Señor. Por eso el salmista dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún en lugares difíciles, aún en momentos difíciles, tú vas a estar allí. Tu gracia va a estar obrando, Señor. Te pedimos que tu gracia obre en nuestras vidas. Te pedimos que tu gracia obre en nuestra familia. Queremos iniciar ese camino de gracia. Queremos continuar ese camino de gracia. Queremos mantenernos en ese camino de gracia, Señor. Sé tú en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones. Ayúdanos con nuestros hijos. Que tu gracia opere. Señor, que tu gracia esté llamando a nuestros hijos, Señor. A nuestra familia completa. A seguirte, a conocerte, Padre, cada día. Ayúdanos, perdónanos si hemos sido sordos a tu llamado, si nos hemos hecho de los locos cuando tú nos estás llamando, cuando tú nos estás desafiando, cuando tú nos estás comisionando, Señor. Queremos empezar una vida diferente, queremos actuar de una manera muy diferente, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Bendice cada familia, bendice a cada familia, provee sus necesidades, Padre. Trae paz, trae sanidad al enfermo. Pon tu mano de sanidad a aquellos que se encuentran enfermos, que están pasando por problemas de salud, Señor. Que seas tú obrando milagro de sanidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Quiero dar un par de anuncios antes de terminar esta transmisión. Les recuerdo, el viernes seguimos todo normal, como hemos tenido nuestros servicios hasta el día de hoy. Seguimos normal los viernes. Los domingos también, este domingo que viene, sin ninguna falta, iniciamos con los dos servicios que tenemos, ¿verdad? Iniciamos con esos dos servicios que hemos estado anunciando, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Va a ser bien para todos, vamos a poder mantener una sana distancia para glorificar al Señor juntos. Vamos a seguir implementando medidas de seguridad, hermanos, lo hacemos por el bien de todos, mantenernos con nuestra mascarilla adentro del servicio, y los que van a estar aquí al frente también van a tener que pasar por cierto proceso antes de estar aquí hablando sin mascarilla. Lo que queremos, hermano, que haya paz en su corazón. Por supuesto, tenemos nuestra fe en el Señor, pero también que haya paz en nuestro corazón, que todo estamos haciendo el proceso correcto. Entonces, le pedimos que siga adelante, le animamos, ¿verdad? Que siga adelante. Entonces, el domingo nos reunimos, nos vemos aquí en la iglesia. El viernes también siguen las reuniones como las tenemos hasta el día de hoy. Esperamos verle pronto, le amamos en el amor del Señor. Por favor, denos una llamadita si necesita oración, hay algo que usted esté enfrentando. Estamos para servirle, estamos ahí, ¿verdad? Para auxiliarle, para acompañarle en el proceso, y que la gracia del Señor
se multiplique en su vida y en la vida de todos. Que el Señor le bendiga. Fue un privilegio conectarnos y llegar hasta su hogar. Que la gracia del Señor sea multiplicada en todos. Muchas bendiciones. Feliz domingo. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador